Nunca imaginé que un semáforo pudiera convertirse en el escenario de la mayor ruptura de mi vida. Estaba detenido, distraído por el calor espeso de mediodía en Guadalajara, cuando vi a una mujer demasiado delgada para su edad, sosteniendo un bebé contra su pecho. Algo en la manera como agachaba la cabeza me incomodó. El cabello negro y sucio le cubría el rostro, pero cuando nuestras miradas se cruzaron a través del parabrisas, el mundo se detuvo. Era Valeria. Mi hija. No la hija que yo recordaba, llena de planes y esperanza el día de su boda, sino alguien quebrado, sobreviviendo de monedas bajo el sol implacable de Jalisco. Si esta historia te conmueve, suscríbete al canal para escuchar cómo continúa este relato de dolor, verdad y justicia. Mi nombre es Rodrigo Mendoza. Tengo 57 años, una vida construida con las manos desde que tenía 14, y una sola hija que siempre fue mi razón para levantarme cada mañana. Valeria nació cuando yo apenas empezaba mi pequeño taller mecánico en las afueras de la ciudad, cuando mi esposa Lucía y yo vivíamos en un cuarto prestado y soñábamos con una casa propia. Esa niña llegó como un milagro después de 3 pérdidas que casi destrozan a Lucía. Crecimos juntos, los 3, aprendiendo a sobrevivir primero y a vivir después. Valeria fue siempre estudiosa, callada, con esa inteligencia silenciosa que no necesita gritar para hacerse notar. Terminó la preparatoria con honores, estudió administración en una universidad pública mientras trabajaba medio tiempo en una papelería del centro. Nunca pidió lujos, nunca se quejó de lo que no teníamos. Cuando conoció a Daniel Ochoa en una reunión familiar de unos primos lejanos, yo vi en sus ojos algo que me asustó, la ilusión absoluta, esa fe ciega que tienen las personas buenas cuando creen haber encontrado a alguien igual de bueno. Daniel era guapo, hablador, con ese carisma fácil de los hombres que saben decir lo que cada quien quiere escuchar. Trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, manejaba un auto decente, usaba camisas planchadas y hablaba de proyectos futuros con una seguridad que parecía sólida. Lucía me decía que no fuera desconfiado, que le diera una oportunidad al muchacho, que Valeria ya era una mujer de 26 años capaz de elegir su camino. Y tenía razón. Yo no podía vivir su vida por ella. La boda fue modesta pero digna, en el jardín de un salón pequeño en Tlaquepaque, con mariachi, birria y la familia completa. Yo pagué todo lo que pude, incluso pedí un préstamo para que no les faltara nada ese día. Valeria lloraba de felicidad, Daniel prometía cuidarla siempre, y yo, como idiota, le creí. Después de la boda, les compré un auto usado pero confiable, un Nissan que yo mismo revisé motor por motor, para que pudieran moverse con independencia y comenzar su vida juntos sin depender de camiones. Valeria me abrazó llorando ese día, me dijo que era el mejor padre del mundo, y yo sentí que había cumplido mi papel. Los primeros meses todo parecía ir bien. Valeria conseguía chambas temporales, Daniel seguía en su empleo, y ellos rentaban un departamento pequeño en Zapopan. Lucía y yo los visitábamos cada 15 días, llevábamos comida, ayudábamos con lo que podíamos. Pero poco a poco, Valeria empezó a cambiar. Llamaba menos, respondía mensajes con monosílabos, evitaba las reuniones familiares. Cuando le preguntábamos si todo estaba bien, ella sonreía cansada y decía que sí, que solo estaba ocupada, que Daniel trabajaba mucho y ella también. Después nos enteramos de que estaba embarazada. Lucía lloró de emoción, yo me sentí abrumado por la responsabilidad que significaba un nuevo ser en una familia joven que apenas se mantenía a flote. Pero Valeria parecía feliz, o al menos eso quería creer. Organizamos un baby shower sencillo, compramos ropita, armamos una cuna. Daniel se veía distante, miraba el celular constantemente, pero lo atribuía al estrés de convertirse en padre. El bebé nació en febrero, una niña pequeña y perfecta que se llamó Sofía. Valeria pasó el parto sola porque Daniel dijo que tenía una junta de trabajo urgente. Lucía estuvo con ella en el hospital público, sosteniendo su mano mientras empujaba, limpiando su frente sudada, siendo la madre que siempre fue. Yo llegué 3 horas después, cuando ya todo había terminado, y encontré a mi hija exhausta, con Sofía dormida sobre su pecho, y ningún rastro de Daniel. Él apareció al día siguiente, con flores compradas en un Oxxo y una disculpa vacía. Valeria no dijo nada, solo lo miró con esos ojos cansados que ya no esperaban nada.
Yo me tragué la rabia porque no era mi lugar armar un pleito en una habitación de hospital. Pero algo dentro de mí empezó a quebrarse ese día. Las semanas siguientes fueron confusas. Valeria dejó de contestar llamadas, dejó de visitarnos, dejó de existir en nuestra vida cotidiana. Lucía estaba desesperada, lloraba en las noches preguntándose qué habíamos hecho mal. Yo intentaba tranquilizarla, pero por dentro sentía un nudo creciente de angustia. Pasé por su departamento varias veces, pero nadie abría. Los vecinos me dijeron que Daniel salía solo, que Valeria casi nunca se asomaba, que el bebé lloraba mucho. Entonces vino aquella tarde de mayo, con el calor sofocante y el tráfico pesado de la avenida López Mateos. Yo regresaba de entregar un trabajo, con la camioneta llena de herramientas y la cabeza llena de preocupaciones. El semáforo se puso en rojo frente al Centro Magno, y mientras esperaba vi a una mujer joven caminando entre los autos, con un bebé envuelto en una cobija raída, extendiendo la mano con torpeza, como quien nunca antes había pedido limosna. No la reconocí de inmediato. Su rostro estaba demacrado, su ropa sucia y 2 tallas más grande, su cabello sin lavar. Pero cuando pasó junto a mi ventana y levantó la vista, nuestros ojos se encontraron, y en ese instante mi mundo se desplomó. Era Valeria. Mi niña. Mi hija única. Pidiendo monedas en un semáforo como si su vida no valiera nada. Bajé de la camioneta sin apagar el motor, sin importarme los claxones furiosos detrás de mí. La tomé del brazo con suavidad, casi con miedo de que se desvaneciera si la tocaba demasiado fuerte. Ella empezó a llorar sin control, temblando, abrazando a Sofía como si fuera lo único real en su vida. No podía hablar, solo sollozaba con una desesperación que me partió en 2. La subí a la camioneta, bloqueando el tráfico, ignorando los insultos y las bocinas. Sofía lloraba con hambre, Valeria temblaba sin parar. Arranqué sin rumbo fijo, solo alejándome de ese semáforo maldito, mientras mi hija trataba de respirar entre lágrimas. Finalmente, con la voz rota, le pregunté lo que necesitaba saber, aunque ya presentía la respuesta: ¿dónde está el coche que te compré, mija? Valeria tardó en responder, como si las palabras le dolieran físicamente. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro quebrado: Daniel se fue con ella, papá. Se llevó el carro, el dinero que teníamos ahorrado, mis documentos, todo. Me dejó en el departamento sin luz, sin gas, sin nada. El casero me corrió hace una semana. No tenía a dónde ir. Sentí algo helado recorrerme la espalda. Le pregunté quién era ella, aunque ya sabía que no importaba el nombre. Valeria me explicó entre sollozos que Daniel llevaba meses viéndose con una compañera de trabajo, una mujer llamada Brenda, que juntos habían planeado todo, que vendieron el auto usando documentos falsos, que vaciaron la cuenta bancaria que compartían, que Daniel le dijo que se iba a buscar mejores oportunidades y que no quería cargar con una esposa y un bebé que lo ataban. No grité. No maldije. No lloré en ese momento. Solo respiré hondo, miré a mi hija destruida, miré a mi nieta hambrienta, y sentí una claridad fría instalarse en mi pecho. Le dije con voz firme, casi monótona: tranquila, mija. Ahora es asunto mío. La llevé directamente a mi casa. Lucía estaba preparando la cena cuando entramos, y al ver a Valeria con Sofía en brazos, se quedó paralizada un segundo antes de correr hacia ellas, llorando, preguntando 1000 cosas sin esperar respuestas. Preparamos un baño caliente, buscamos ropa limpia, calentamos leche para el bebé. Valeria se derrumbó en la regadera, llorando tanto que Lucía tuvo que sostenerla para que no cayera. Esa noche, mientras mi hija y mi nieta dormían en la habitación que había sido su cuarto de adolescente, yo me senté en la mesa de la cocina con una taza de café frío y una libreta vieja. Empecé a escribir nombres, fechas, lugares. Todo lo que sabía de Daniel Ochoa. Su familia, su trabajo, sus amigos, su dirección. Y supe, con la certeza tranquila de quien ha sobrevivido toda una vida, que esto no quedaría así. No por venganza, sino por justicia. Los primeros días fueron de supervivencia pura. Valeria dormía 18 horas diarias, como si su cuerpo necesitara recuperar meses de no descansar.
Sofía tenía apenas 3 meses y estaba desnutrida, con sarpullido en la piel por falta de higiene adecuada. Lucía se convirtió en la mamá y la abuela al mismo tiempo, preparando comidas suaves para Valeria, curando las rozaduras del bebé, cantando canciones de cuna a las 3 de la madrugada cuando Sofía lloraba inconsolable. Yo seguía con mi rutina en el taller, pero mi cabeza estaba en otro lado. Entre reparación y reparación, hacía llamadas discretas, visitaba oficinas, preguntaba a conocidos. México es grande, pero también pequeño cuando sabes dónde buscar. Y yo conocía gente. Clientes que eran abogados, mecánicos que trabajaban en agencias de autos, compadres que tenían contactos en distintas áreas. No se trataba de tener poder, sino de tener paciencia y saber escuchar. Una tarde, mientras checaba el aceite de una camioneta, recibí la llamada que estaba esperando. Un primo lejano que trabajaba en la policía de tránsito me confirmó que el Nissan había sido vendido en un lote de autos usados en Tonalá, con documentos alterados. El comprador era un muchacho que no sabía nada del fraude, pero que conservaba los papeles de la transacción. Daniel había usado el nombre de Valeria para hacer la venta, falsificando su firma en el contrato. Eso era un delito federal. También descubrí, gracias a una vecina del antiguo departamento que le tenía cariño a Valeria, que Daniel y Brenda habían rentado un lugar juntos en una zona más cara de la ciudad, en Providencia. Vivían como si nada, con el dinero que le habían robado a mi hija. Incluso habían publicado fotos en redes sociales, sonriendo en restaurantes, presumiendo una vida que no era suya. Le conté todo a Valeria una tarde, cuando ella finalmente tuvo fuerzas para sentarse conmigo en el patio. Había engordado un poco, su rostro recuperaba color, pero sus ojos seguían cargando una tristeza que me dolía mirar. Le expliqué lo que había encontrado, los delitos que se podían comprobar, las opciones legales que teníamos. Ella me escuchó en silencio, con las manos temblando sobre su regazo, y cuando terminé me dijo algo que nunca olvidaré: papá, yo solo quiero que Sofía crezca sabiendo que su mamá no se quedó callada. Esa frase me dio toda la fuerza que necesitaba. Contraté a un abogado, un hombre serio y experimentado llamado licenciado Armenta, que había llevado casos similares. Le mostré toda la evidencia que había recopilado, los contratos fraudulentos, los mensajes que Valeria conservaba en su celular donde Daniel admitía haberse llevado el dinero, los testimonios de vecinos, las publicaciones en redes sociales. El licenciado Armenta revisó todo con calma y luego me miró con respeto: don Rodrigo, usted hizo el trabajo que muchos abogados tardan meses en hacer. Esto es más que suficiente para proceder. Presentamos una denuncia formal por fraude, falsificación de documentos y abandono de hogar. También iniciamos un proceso de divorcio express con causales graves. Valeria tuvo que declarar varias veces, reviviendo cada momento doloroso, pero lo hizo con una dignidad que me llenó de orgullo. Lucía la acompañaba a cada audiencia, sosteniéndole la mano, limpiándole las lágrimas, recordándole que era más fuerte de lo que creía. Daniel y Brenda fueron notificados. Al principio intentaron ignorar las citaciones, pero cuando las autoridades congelaron las cuentas bancarias y emitieron una orden de comparecencia obligatoria, tuvieron que presentarse. Los vi por primera vez en meses durante la audiencia de conciliación. Daniel se veía más viejo, con ojeras y el pelo descuidado. Brenda, una mujer de unos 30 años con ropa cara y actitud desafiante, lo miraba con nerviosismo. El licenciado Armenta fue implacable. Presentó cada prueba con precisión quirúrgica: el contrato de venta del auto con la firma falsificada de Valeria, los retiros bancarios que Daniel hizo sin consentimiento, los mensajes donde él admitía haberse llevado el dinero, las fotos en redes sociales mostrando un nivel de vida incompatible con sus ingresos declarados. Daniel intentó argumentar que todo había sido un malentendido, que pensaba regresar, que Brenda no tenía nada que ver. Pero cada palabra que decía lo hundía más. La jueza, una mujer de unos 50 años con expresión severa, escuchó todo sin interrumpir. Cuando Daniel terminó su defensa patética, ella lo miró con un desprecio silencioso antes de hablar: señor Ochoa, no solo abandonó a su esposa y a su hija recién nacida en condiciones deplorables, sino que además cometió fraude y falsificación de documentos para financiar una vida con su amante. Este tribunal no tolera este tipo de conductas. La sentencia fue clara:
Daniel tendría que devolver el valor total del automóvil, más una compensación económica por daños morales y materiales. También perdió todos los derechos parentales sobre Sofía, y quedó con antecedentes penales que dificultarían su futuro laboral. Brenda, aunque no fue procesada penalmente por falta de pruebas directas de su participación en el fraude, quedó expuesta públicamente, y su reputación en el trabajo quedó destrozada. Pero lo más importante no fue la sentencia. Fue ver a Valeria salir de esa sala con la cabeza en alto, sabiendo que había peleado, que no se había quedado callada, que su hija vería algún día que su madre fue valiente cuando el mundo intentó aplastarla. Con el dinero recuperado, ayudamos a Valeria a rentar un departamento pequeño pero digno, cerca de nuestra casa. Ella volvió a buscar trabajo, ahora con más urgencia y determinación. Consiguió empleo en una oficina administrativa, con horario flexible que le permitía cuidar a Sofía. Lucía y yo nos turnábamos para cuidar a la niña cuando Valeria trabajaba. Pasaron los meses. Sofía creció sana, con la risa fácil de los niños que están rodeados de amor. Valeria recuperó su fuerza, su sonrisa, su confianza. Nunca volvió a ser la misma persona ingenua que se casó con Daniel, y eso no era algo malo. Era alguien más fuerte, más sabia, más consciente de su propio valor. Pero las heridas profundas no sanan con sentencias judiciales ni con dinero recuperado. Valeria cargaba cicatrices que solo se revelaban en momentos inesperados, cuando veía a una pareja joven caminando de la mano en la calle, cuando escuchaba una canción que le recordaba su boda, cuando Sofía preguntaba por su papá con esa inocencia devastadora de los niños pequeños. Una noche, casi un año después del juicio, Valeria tocó a mi puerta pasada la medianoche. Yo estaba despierto, revisando facturas en la cocina, y cuando abrí la encontré con los ojos hinchados de llorar. No dijo nada, solo se sentó en la silla frente a mí, con las manos temblorosas sobre la mesa. Le serví un vaso de agua, esperé en silencio. Finalmente, con la voz rota, me dijo algo que me partió el alma: papá, a veces siento que todo fue mi culpa. Que si hubiera sido más inteligente, si hubiera visto las señales, si hubiera sido suficiente para él, nada de esto habría pasado. Sentí una rabia antigua subir por mi garganta, pero la contuve. Me levanté, rodeé la mesa, me arrodillé junto a su silla como cuando era niña y tenía pesadillas, y le tomé las manos con firmeza: mija, escúchame bien. Nada de esto fue tu culpa. Daniel eligió mentir, elegir traicionar, eligió ser un cobarde. Tú elegiste amar, elegiste confiar, elegiste ser buena. No hay nada malo en eso. El error fue de él, no tuyo. Valeria lloró tanto esa noche que pensé que se desharía en mis brazos. Lucía bajó en pijama, alertada por los sollozos, y las tres nos abrazamos en esa cocina pequeña hasta que el llanto se convirtió en suspiros, hasta que el dolor encontró un poco de alivio en la compañía silenciosa de quienes la amaban sin condiciones. Después de esa noche, algo cambió. Valeria empezó a ir a terapia, algo que yo nunca había considerado necesario hasta que el licenciado Armenta nos lo recomendó. Una psicóloga especializada en violencia económica y emocional le ayudó a entender que lo que había vivido no era solo un fracaso matrimonial, sino una forma de abuso sistemático. Daniel no solo la había abandonado, la había manipulado, aislado, vaciado de recursos y de esperanza deliberadamente. Aprendí palabras nuevas en esos meses: gaslighting, violencia patrimonial, dependencia económica inducida. Conceptos que antes me parecían jerga innecesaria pero que ahora entendía como herramientas para nombrar el horror que mi hija había vivido. Y me pregunté cuántas mujeres en México, en Guadalajara, en mi propio barrio, estaban viviendo lo mismo en silencio, sin nadie que las ayudara a escapar. En el taller empecé a notar cosas que antes ignoraba. La clienta que venía siempre sola a revisar su auto pero que su esposo controlaba cada gasto. La vecina que pedía prestado para la tortilla pero que su marido manejaba un carro nuevo. La comadre de Lucía que justificaba los golpes de su pareja como arrebatos de amor. Todo estaba ahí, frente a mis ojos, y yo había sido ciego por comodidad. Una tarde, mientras cambiaba las balatas de un Chevy, llegó al taller una mujer joven con un bebé en brazos y el rostro marcado por el cansancio. Me preguntó si podía revisar su carro, que hacía un ruido extraño,
pero cuando le di el presupuesto ella bajó la mirada y me dijo que su esposo manejaba el dinero de la familia. Algo en su voz me recordó a Valeria en aquel semáforo. Le dije que no se preocupara, que revisaría el auto sin costo y que si necesitaba una reparación urgente buscaríamos la manera de arreglarlo. Ella me miró con desconfianza primero, pero cuando vio que hablaba en serio se le llenaron los ojos de lágrimas. El auto solo necesitaba aceite y aire en las llantas, cosas que hice en 15 minutos. Cuando terminé, ella intentó pagarme con las monedas que llevaba en el bolso, pero yo rechacé el dinero y le di mi tarjeta con el número del licenciado Armenta anotado atrás, por si algún día necesita ayuda de verdad. No supe si esa mujer llamó alguna vez, pero no importaba. Había aprendido que la justicia no es solo un veredicto en un tribunal, sino también un aceite cambiado sin cobrar, una tarjeta con un número de emergencia, una palabra de aliento cuando alguien está al borde del abismo. Valeria también empezó a cambiar la forma en que veía el mundo. Se unió a un grupo de apoyo para madres solteras, donde compartía su historia y escuchaba las historias de otras mujeres. Descubrió que no estaba sola, que había cientos, miles de mujeres que habían sobrevivido a traiciones similares, y que juntas eran más fuertes que separadas. Un día me contó que una de las mujeres del grupo le preguntó cómo había encontrado fuerzas para denunciar, para pelear, para no quedarse callada. Valeria le respondió algo que me llenó de orgullo y dolor al mismo tiempo: mi papá me enseñó que el silencio no es paz, es cobardía. Y yo no quería que mi hija creciera pensando que las mujeres tenemos que aguantar todo con una sonrisa. Sofía cumplió 2 años en febrero. Hicimos una fiesta pequeña en el patio de la casa, con globos, pastel de chocolate y la familia completa. La niña corría feliz entre las piernas de los adultos, riendo con esa alegría pura de quien no conoce todavía el dolor del mundo. Valeria la miraba con una ternura feroz, con esa determinación de las madres que saben que su trabajo es construir un futuro mejor que su pasado. Esa tarde, mientras recogíamos los platos de papel y los vasos de plástico, Valeria se acercó a mí y me abrazó en silencio. No dijo nada, no hacía falta. Yo sabía lo que significaba ese abrazo: era gratitud, era perdón, era reconocimiento de que habíamos sobrevivido juntos a la peor tormenta de nuestras vidas. Pero la historia no terminaba ahí. Porque unos meses después, recibí una llamada que no esperaba. Era Daniel. Su voz sonaba distinta por teléfono, más pequeña, sin esa seguridad falsa que siempre tuvo. Me pidió hablar conmigo, solo 5 minutos, que tenía algo importante que decir. Mi primer instinto fue colgar, mandar todo al diablo, pero algo me detuvo. Quizá la curiosidad, quizá el deseo de ver hasta dónde llegaba su descaro. Le dije que pasara por el taller al día siguiente a las 6 de la tarde. Llegó puntual, manejando un auto viejo y abollado, muy distinto al Nissan que le había robado a Valeria. Se bajó con movimientos inseguros, con la ropa arrugada y el rostro demacrado. Ya no era el muchacho arrogante de antes. Era un hombre derrotado, y por un segundo sentí algo parecido a la lástima, pero la aplasté rápido. No le ofrecí asiento, no le ofrecí café, no le ofrecí cortesía. Solo me crucé de brazos y esperé a que hablara. Daniel tardó en encontrar las palabras, mirando el suelo como si ahí estuvieran escritas las respuestas. Finalmente, con voz temblorosa, me dijo que quería ver a Sofía, que era su hija, que tenía derecho a conocerla. Sentí que la sangre me hervía. Le recordé con voz controlada pero firme que él había renunciado voluntariamente a todos sus derechos parentales en el juicio, que había abandonado a esa niña cuando tenía semanas de nacida, que no había pagado un peso de pensión alimenticia, que no tenía ningún derecho sobre ella. Él intentó justificarse, me dijo que había sido un error, que Brenda lo había manipulado, que ahora entendía lo que había perdido. Le pregunté con sarcasmo dónde estaba Brenda ahora, si también lo había abandonado cuando el dinero se acabó. Daniel bajó la mirada y asintió en silencio. Por supuesto. Brenda se había ido con otro cuando las cosas se pusieron difíciles, dejándolo solo con las consecuencias de sus propias decisiones. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír, pero me contuve. Le dije algo que había estado pensando durante meses, desde aquella noche en que Valeria lloró en mi cocina culpándose por todo: Daniel, tú no eres un hombre que cometió un error.
Eres un cobarde que tomó decisiones calculadas para lastimar a la persona que más confiaba en ti. Abandonaste a Valeria cuando más te necesitaba, robaste su dinero, falsificaste su firma, la dejaste en la calle con un bebé. Eso no es un error, eso es maldad pura. Y ahora que la mujer por la que destruiste tu familia te dejó, vienes aquí buscando redención. Pero la redención no funciona así, muchacho. No puedes deshacer lo que hiciste. Daniel empezó a llorar. Lágrimas reales, de esas que nacen de la desesperación verdadera. Me suplicó que hablara con Valeria, que le diera una oportunidad de disculparse, que quería cambiar. Yo lo miré en silencio, sin una pizca de compasión. Le dije que Valeria había reconstruido su vida sin él, que Sofía estaba creciendo sana y feliz rodeada de gente que la amaba de verdad, y que lo mejor que él podía hacer era desaparecer definitivamente de sus vidas. Antes de que se fuera, le dije algo más, algo que necesitaba decir no por él, sino por mí mismo: si alguna vez vuelves a acercarte a mi hija o a mi nieta, si intentas contactarlas, si apareces en su casa o en su trabajo, juro por todo lo que amo que usaré cada recurso legal que tenga para hundirte. Y créeme, ahora sé exactamente cómo hacerlo. Vete y no vuelvas. Daniel se fue sin decir nada más, con los hombros caídos y la cabeza gacha. Lo vi alejarse en su auto destartalado y sentí algo extraño, no era satisfacción, no era alegría, era solo cansancio. Cansancio de pelear, cansancio de proteger, cansancio de cargar con el dolor de los demás. Esa noche no le conté nada a Valeria sobre la visita de Daniel. No había necesidad de remover heridas que apenas empezaban a sanar. Pero sí hablé con Lucía, que me escuchó en silencio mientras tomaba mi mano sobre la mesa. Ella me dijo algo que me sorprendió: Rodrigo, a veces pienso que tú también necesitas descansar. Has cargado con todo esto en tus hombros, y yo sé que duele aunque no lo digas. Tenía razón. Yo había sido el protector, el vengador, el que hacía justicia, pero nunca había procesado mi propio dolor. El dolor de ver a mi hija destruida en un semáforo. El dolor de sentirme impotente mientras ella sufría. El dolor de descubrir que no podía protegerla de todo, que a veces el mundo es más cruel de lo que cualquier padre puede anticipar. Lloré esa noche por primera vez en años, abrazado a Lucía en la oscuridad de nuestra habitación. Lloré por Valeria, por Sofía, por mí mismo, por todas las familias rotas que nadie ve, por todas las injusticias que quedan impunes. Y después de llorar, sentí algo parecido a la paz. No una paz completa, sino una aceptación de que había hecho lo que podía, que había peleado lo mejor que sabía, y que eso tenía que ser suficiente. Los meses siguientes fueron de reconstrucción silenciosa. Valeria recibió una promoción en su trabajo, algo que le dio estabilidad económica y confianza en sí misma. Sofía empezó el kinder, con su mochila llena de colores y su risa contagiosa. Lucía y yo seguimos siendo el soporte, la red de seguridad, los abuelos que siempre estarían ahí. Y yo seguí en mi taller, reparando autos, escuchando historias, viendo el mundo con ojos más atentos. Han pasado 4 años desde aquel semáforo. Sofía tiene ahora 6 años, va en primero de primaria y tiene la costumbre de hacer preguntas imposibles de responder. La semana pasada me preguntó por qué algunas familias tienen papás y otras no. Valeria se quedó congelada en la cocina, con el cuchillo suspendido sobre las cebollas, esperando que yo dijera algo. Le dije a Sofía la verdad, adaptada a su edad, que las familias vienen en muchas formas, que lo importante no es quién está, sino cuánto amor hay. Que ella tenía una mamá que la amaba más que a nada en el mundo, abuelos que darían la vida por ella, y que eso era más que suficiente. Sofía lo pensó un momento, con esa seriedad de los niños que procesan el mundo de formas que los adultos olvidamos, y luego asintió satisfecha antes de volver a sus muñecas. Valeria me miró con los ojos brillantes, con esa mezcla de gratitud y tristeza que todavía aparece en momentos inesperados. Yo solo le sonreí, porque esas son las victorias pequeñas que construyen una vida después del desastre, una pregunta respondida con honestidad, una niña que crece sin vergüenza de su historia, una madre que aprende a perdonarse a sí misma. El taller sigue siendo mi refugio y mi ventana al mundo. Hace unos meses vino una muchacha joven, con el auto echando humo y el rostro marcado por la preocupación.
Me dijo que no tenía dinero para pagar la reparación, que su novio controlaba todas las finanzas, que necesitaba el carro para ir a trabajar. Algo en su voz me recordó demasiado a Valeria. Le arreglé el auto sin cobrar, y cuando terminé le di la misma tarjeta del licenciado Armenta que le había dado a aquella otra mujer años atrás. Esta vez sí recibí una llamada meses después. No de ella, sino del licenciado, agradeciéndome por la referencia y contándome que habían ganado el caso. La muchacha había salido de esa relación, había recuperado su independencia, había empezado de nuevo. Nunca supe su nombre completo, nunca la volví a ver, pero saber que había ayudado de alguna forma me dio una satisfacción que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Lucía dice que me he vuelto más suave con los años, más paciente, más dispuesto a escuchar. Quizá tenga razón. Uno no pasa por lo que pasamos sin cambiar. El dolor te endurece o te suaviza, y yo elegí dejarme suavizar. No por debilidad, sino por sabiduría. Porque aprendí que la fuerza verdadera no está en los puños ni en los gritos, sino en la capacidad de sostener a alguien que se está cayendo sin derrumbarte tú también. Valeria empezó a estudiar Derecho el año pasado, en clases nocturnas en una universidad pública. Me lo contó con timidez, como si fuera un sueño demasiado grande para ser real. Me dijo que quería ayudar a otras mujeres que pasaran por lo mismo que ella, que quería entender las leyes que la protegieron para poder usar ese conocimiento en favor de quien lo necesitara. Yo solo asentí, con el pecho hinchado de orgullo, y le dije que la apoyaríamos en todo lo que necesitara. Estudia en las noches, después de acostar a Sofía, con los libros esparcidos sobre la mesa de su pequeño departamento. Algunas veces se queda hasta la madrugada preparando exámenes, luchando contra el cansancio y las dudas. Pero sigue adelante, con esa determinación silenciosa que heredó de su madre y que yo siempre admiré sin saber cómo decírselo. Hace unas semanas, Valeria me invitó a acompañarla a una charla que daba en el grupo de apoyo para madres solteras. Al principio dudé, pensando que era un espacio demasiado íntimo para un hombre como yo. Pero ella insistió, diciéndome que quería que otras mujeres supieran que tener el apoyo de un padre, de una familia, podía hacer toda la diferencia. Fui. Me senté al fondo del salón prestado de una parroquia en Tlaquepaque, rodeado de mujeres de todas las edades, algunas con bebés en brazos, otras con niños inquietos corriendo entre las sillas. Valeria habló durante 20 minutos sobre su historia, sobre la traición, sobre el semáforo, sobre la reconstrucción. Habló sin lágrimas, sin vergüenza, con una claridad que me dejó sin aliento. Y al final dijo algo que se me quedó grabado para siempre: mi papá me enseñó que amar a alguien no es dejar que se hundan para no hacerlos sentir débiles. Amar es lanzarte al agua con ellos, sostenerlos hasta que puedan nadar solos, y quedarte en la orilla por si acaso necesitan regresar. Y eso es lo que todos merecemos, alguien que se lance al agua cuando estamos ahogándonos. Varias mujeres lloraron. Yo también, aunque intenté disimularlo. Después de la charla, 3 mujeres se me acercaron para preguntarme cosas, como había apoyado a mi hija, qué hacer cuando la familia te culpa por separarte, cómo hablar con abogados cuando no entiendes nada de leyes. Les respondí lo mejor que pude, con torpeza pero con honestidad, y les di tarjetas del licenciado Armenta para que supieran que había gente dispuesta a ayudar. Esa noche, de regreso a casa, Valeria manejaba el auto que le habíamos ayudado a comprar con su propio dinero, y Sofía dormía en el asiento trasero con la cabeza recostada en su silla para niños. Yo miraba por la ventana el tráfico de Guadalajara, las luces de los semáforos cambiando de rojo a verde, las familias caminando por las banquetas, la vida cotidiana que sigue su curso indiferente al dolor privado de cada quien. Y pensé en todo lo que habíamos vivido. En el semáforo donde encontré a mi hija mendigando. En las noches de llanto y desesperación. En los juicios y las batallas legales. En las pequeñas victorias y las cicatrices que nunca desaparecen del todo. Y entendí algo fundamental: la justicia no siempre se parece a lo que vemos en las películas. No siempre hay un villano derrotado espectacularmente ni un héroe que recibe aplausos. A veces la justicia es simplemente una mujer que vuelve a sonreír. Una niña que crece sin miedo. Un abuelo que aprende a llorar. Una familia que se reconstruye con paciencia, con amor,
con la certeza de que el silencio nunca es la respuesta y que la cobardía de unos no tiene por qué definir el destino de otros. Llegamos a casa y ayudé a Valeria a cargar a Sofía dormida hasta su cama. La niña murmuró algo ininteligible, abrazó su peluche favorito, y siguió durmiendo con esa tranquilidad de quien se siente seguro. Valeria la arropó con cuidado, le dio un beso en la frente, y luego salió de la habitación cerrando la puerta sin hacer ruido. En la sala, antes de irse, me abrazó fuerte, con ese tipo de abrazo que dice todo lo que las palabras no pueden. Y yo la sostuve, como la sostuve cuando era bebé, como la sostuve cuando se cayó aprendiendo a caminar, como la sostuve en aquel semáforo cuando el mundo se le había derrumbado encima. Porque eso es lo que hacen los padres que aman de verdad, sostienen, aunque estén cansados, aunque no sepan qué hacer, aunque también estén rotos por dentro. Hoy, cuando paso por aquel semáforo de la avenida López Mateos, ya no veo el escenario de una tragedia. Veo el lugar donde empezó una batalla que ganamos juntos. Donde aprendí que el amor verdadero no es suave ni indulgente, es feroz y protector. Donde entendí que la dignidad de una persona no se mide por lo que le pasó, sino por cómo se levanta después. Sigo reparando autos, sigo escuchando historias, sigo siendo el mismo mecánico de siempre. Pero ahora sé que cada tuerca que aprieto, cada motor que arreglo, cada palabra de aliento que doy, es parte de algo más grande. Es mi forma de decirle al mundo que hay injusticias que no pueden quedar impunes, que hay silencios que deben romperse, que hay familias que merecen pelearse. Y si algún día otra persona se encuentra parada en un semáforo, mirando a alguien que ama mendigando en la calle, espero que recuerde esta historia. Que entienda que no está sola, que hay caminos de regreso, que la justicia existe aunque cueste encontrarla, y que el amor, cuando es real, siempre encuentra la manera de traer a los suyos de vuelta a casa. Porque eso es lo que queda después de la tormenta, cicatrices, sí, pero también la certeza de que sobrevivimos. Y a veces, solo a veces, eso es más que suficiente para seguir adelante. 8 años después, el taller huele a aceite quemado y café recién hecho, como siempre ha olido desde que lo abrí hace más de 30 años. Las paredes están manchadas de grasa, los calendarios viejos se acumulan en la oficina, y el radio sigue sintonizado en la misma estación de música grupera que Lucía dice que me está volviendo nostálgico. Tengo 65 años ahora, las rodillas me duelen por las mañanas, y mis manos están más arrugadas que antes, pero sigo levantándome a las 6 para abrir el portón metálico y recibir el día. Sofía tiene 10 años. Ya no es aquella bebé desnutrida que cargaba Valeria en el semáforo. Es una niña alta para su edad, con el cabello negro y brillante recogido siempre en una cola de caballo, con los ojos curiosos de su madre y esa risa escandalosa que heredó de Lucía. Saca puras buenas calificaciones, le gusta leer libros de aventuras, y tiene la costumbre de venir al taller después de la escuela para hacer su tarea en la oficina mientras yo trabajo. Ayer, mientras revisaba la transmisión de una camioneta, Sofía levantó la vista de su cuaderno de matemáticas y me hizo una pregunta que me dejó sin aliento. Abuelo, mi mamá dice que tú la salvaste cuando ella estaba muy triste. ¿Es cierto? Me limpié las manos en el overol, tomé aire, y me senté en el banquito de metal que tengo junto a la camioneta. Le dije que su mamá había pasado por momentos muy difíciles hace años, cuando ella era apenas una bebé, y que yo solo había hecho lo que cualquier padre haría, estar ahí cuando su hija lo necesitaba. Sofía me miró con esos ojos que no se conforman con medias verdades y me preguntó si eso significaba que todos los papás hacen eso por sus hijos. Sentí un nudo en la garganta. Le dije con honestidad que no todos los papás lo hacen, y que eso era algo triste pero real. Que algunos padres no saben cómo amar bien, o tienen tanto miedo de no ser suficientes que terminan alejándose, o simplemente eligen otras cosas antes que a sus hijos. Pero que eso no significaba que los hijos tuvieran la culpa, y que siempre habría alguien dispuesto a amarlos de la forma correcta. Sofía asintió pensativa, volvió a su cuaderno, y después de unos minutos me dijo algo que me hizo sonreír. Entonces yo tengo suerte, porque tengo una mamá que me ama mucho y un abuelo que salva a la gente. Le dije que sí, que tenía mucha suerte, pero que sobre todo tenía una mamá que era la persona más valiente que yo conocía. Valeria terminó la carrera de Derecho hace 2 años. Fue una ceremonia pequeña en el auditorio de la universidad,
con Sofía sentada en primera fila aplaudiendo como loca, Lucía llorando de emoción, y yo con el pecho inflado de orgullo. Valeria subió al estrado con su toga y su birrete, recibió su título, y cuando bajó me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas. Me susurró al oído algo que nunca olvidaré: gracias por no dejarme morir en aquel semáforo, papá. Ahora trabaja en una organización sin fines de lucro que asesora gratuitamente a mujeres víctimas de violencia económica y familiar. Gana menos de lo que podría ganar en un despacho privado, pero llega a casa todas las noches con esa satisfacción tranquila de quien sabe que está haciendo algo importante. Me cuenta historias de las mujeres que ayuda, de los casos que gana, de las familias que logra proteger. Y yo escucho cada palabra con la certeza de que todo lo que pasamos, todo el dolor y las lágrimas, sirvieron para crear algo más grande que nuestra propia historia. Hace 6 meses, Valeria conoció a alguien. Se llama Javier, es maestro de secundaria, viudo con una hija de 12 años. Lo conoció en una reunión de padres de familia en la escuela de Sofía, y al principio solo eran conocidos que se saludaban en el pasillo. Pero poco a poco empezaron a platicar, a tomar café después de las juntas, a compartir las complicaciones de ser padres solteros en un mundo que todavía mira con juicio a las familias que no se parecen al modelo tradicional. La primera vez que Valeria me lo presentó, yo estaba en el taller cambiando el filtro de aire de un Suru. Llegó con Sofía y con un hombre de unos 40 años, alto, de lentes, con una sonrisa amable que me recordó a mi propio padre. Me limpié las manos, le di un apretón firme, y lo miré directo a los ojos de la forma en que solo los padres saben mirar a los hombres que se acercan a sus hijas. Javier sostuvo mi mirada sin parpadear, sin ese nerviosismo falso de los hombres que tienen algo que ocultar. Me habló con respeto, me preguntó por el taller, me comentó que él mismo arreglaba cosas en su casa aunque no fuera experto. Le enseñé el motor en el que estaba trabajando, le expliqué algunos detalles, y mientras hablábamos observé cómo miraba a Valeria, con cuidado, con ternura, con ese tipo de atención que no se puede fingir. Después de que se fueron, Lucía me preguntó qué me había parecido. Le dije que parecía un buen hombre, que había algo sólido en él, pero que el tiempo diría la verdad. Lucía sonrió y me recordó que yo había dicho exactamente lo mismo cuando ella me presentó a su padre hace más de 40 años, y que había tenido razón entonces también. Los meses pasaron y la relación de Valeria con Javier fue creciendo con la lentitud de las cosas que están bien construidas. No había prisa, no había promesas vacías, solo dos personas maduras que habían sufrido pérdidas y que ahora se permitían la posibilidad de volver a confiar. Sofía y la hija de Javier, que se llama Andrea, se hicieron amigas rápidamente, con esa facilidad que tienen los niños para aceptar nuevas configuraciones familiares sin los prejuicios de los adultos. Una tarde, Javier vino solo al taller. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, y por un segundo mi instinto protector se encendió, pensando que venía a contarme algo malo. Pero en lugar de eso, con las manos temblorosas y la voz sincera, me dijo que amaba a Valeria, que admiraba su fuerza y su inteligencia, que quería estar en su vida de la forma correcta, y que necesitaba saber de mí si había algo que debiera entender sobre su pasado. Le conté la historia completa. Le hablé del semáforo, de Daniel, de la traición, del juicio, de la reconstrucción. Le expliqué que Valeria había sobrevivido a algo que hubiera destruido a muchas personas, y que por eso merecía ser tratada con el cuidado que se le tiene a algo valioso y frágil. Javier escuchó sin interrumpir, con los ojos húmedos, y cuando terminé me dijo algo que me hizo confiar en él completamente: Don Rodrigo, yo también perdí a mi esposa hace 4 años por un cáncer que no pudimos detener. Aprendí que el amor verdadero no es solo estar en los momentos felices, sino sostener a alguien cuando el mundo se derrumba. Y si Valeria me lo permite, yo quiero ser esa persona para ella. Le di mi bendición, aunque no la había pedido explícitamente. Le dije que si alguna vez la lastimaba, tendría que responder no solo ante mí, sino ante una niña de 10 años que ya había visto demasiado dolor en su corta vida. Javier asintió con seriedad, me estrechó la mano, y desde entonces lo he visto cumplir cada palabra que me dijo aquella tarde. El mes pasado, Javier le propuso matrimonio a Valeria en una cena familiar en nuestra casa. No fue algo extravagante, solo una cena normal de domingo con birria, arroz, tortillas hechas a mano por Lucía, y toda la familia reunida. Después del postre,
Javier se puso de pie, nervioso como un adolescente, y le dijo a Valeria frente a todos que ella le había devuelto la fe en que la vida podía volver a ser buena después de la tragedia. Le dijo que quería construir un futuro juntos, con sus 2 hijas, con paciencia y con amor. Y entonces sacó un anillo sencillo, de plata con una piedra pequeña, y le preguntó si quería casarse con él. Valeria lloró. Sofía aplaudió. Andrea gritó de emoción. Lucía se levantó a abrazarlas a todas. Y yo me quedé sentado en mi silla, con los ojos empañados, sintiendo que algo enorme y hermoso se estaba completando en nuestra historia. Valeria dijo que sí, con la voz temblorosa pero firme, y cuando Javier le puso el anillo en el dedo yo supe que esta vez era diferente. Esta vez era real. La boda será en 3 meses, en el mismo jardín en Tlaquepaque donde Valeria se casó con Daniel hace 11 años. Al principio me preocupó que quisiera regresar a ese lugar, pensando que las memorias dolorosas podrían arruinar el día. Pero Valeria me explicó su razonamiento con esa claridad que ahora tiene para todas las cosas. Papá, ese jardín no tiene la culpa de lo que pasó. Y yo no voy a dejar que Daniel se quede con ese recuerdo para siempre. Voy a reescribir esa historia, en el mismo lugar, pero esta vez con la persona correcta. Y tuvo razón. A veces la sanación no es evitar los lugares del dolor, sino regresar a ellos con suficiente fuerza como para transformarlos en algo nuevo. El taller sigue siendo mi refugio, mi lugar de terapia silenciosa. Aquí he visto pasar cientos de autos, miles de historias. Cada cliente que entra trae consigo un mundo completo, preocupaciones económicas, problemas familiares, sueños aplazados, pequeñas victorias. He aprendido a escuchar no solo los ruidos de los motores, sino también los silencios incómodos, las explicaciones apresuradas, los suspiros de alivio cuando el presupuesto es menor de lo esperado. Hace unas semanas vino una señora mayor, con un Chevy modelo 1998 que echaba humo por el escape. Me dijo que ese carro había sido de su difunto esposo, que llevaba 2 años sin usarlo porque no tenía dinero para arreglarlo, pero que su nieto acababa de conseguir trabajo y necesitaba transporte. Le revisé el motor, cambié algunas piezas, ajusté lo que pude, y cuando le di el presupuesto ella se quedó callada, mirando el suelo. Le pregunté si había algún problema y ella me confesó que no tenía todo el dinero, que solo había juntado la mitad vendiendo tamales en su colonia. Me pidió que le diera un tiempo para juntar el resto, que su nieto le pagaría cuando recibiera su primer sueldo. Yo le dije que no se preocupara, que arreglaría el carro y que me pagara cuando pudiera, sin prisa, sin intereses. Ella me miró con desconfianza primero, como si no pudiera creer que alguien hiciera eso sin segundas intenciones. Pero cuando vio que hablaba en serio, se le llenaron los ojos de lágrimas y me bendijo con esa fe profunda de las señoras que han vivido demasiado y conocen el valor de la bondad. Me trajo tamales la semana siguiente, y cuando finalmente me pagó el mes pasado, me dio 50 pesos de más que yo no acepté. Su nieto vino después a darme las gracias, me dijo que ese trabajo había cambiado su vida, que ahora podía ayudar a su abuela, y que nunca olvidaría lo que yo había hecho. Historias como esa me recuerdan por qué sigo levantándome cada mañana. No es por el dinero, aunque el dinero sea necesario. Es porque en este taller destartalado, en este barrio olvidado de Guadalajara, tengo la oportunidad de ser parte de algo más grande que yo mismo. De ayudar, aunque sea un poco. De demostrar que todavía hay gente decente en el mundo. De enseñarle a Sofía, que me observa trabajar cada tarde, que la bondad no es debilidad sino fortaleza. Lucía está en la cocina ahora, preparando la cena. La escucho tararear una canción vieja de José Alfredo Jiménez, la misma que cantaba cuando éramos jóvenes y no teníamos nada más que sueños y ganas de salir adelante. Llevamos 42 años juntos. Hemos sobrevivido a la pobreza, a las pérdidas, al dolor de ver a nuestra única hija destruida y a la alegría de verla renacer. Y seguimos aquí, en esta casa pequeña que compramos hace 30 años, con las paredes que necesitan pintura y el techo que gotea cuando llueve fuerte, pero que está llena de vida y de amor. Anoche, después de cenar, Lucía y yo nos sentamos en el patio a tomar café y a ver las estrellas. Ella me tomó la mano, con esos dedos arrugados que han trabajado tanto como los míos, y me dijo algo que me hizo sonreír: Rodrigo,
a veces pienso en todo lo que hemos vivido y me pregunto cómo seguimos de pie. Pero luego veo a Valeria feliz, a Sofía creciendo fuerte, y entiendo que todo tuvo sentido. Le dije que tenía razón, que todo había tenido sentido, pero que el mérito era de ella tanto como mío. Que sin su fortaleza en aquellos días oscuros, sin su fe inquebrantable en que las cosas podían mejorar, yo me hubiera derrumbado. Lucía negó con la cabeza, con esa modestia que siempre ha tenido, y me recordó que las batallas grandes se ganan en equipo, nunca solo. Y es verdad. Nunca solos. Esta mañana, antes de abrir el taller, pasé por aquel semáforo de la avenida López Mateos. Lo hago cada tanto, sin razón particular, solo para recordar. El semáforo sigue siendo el mismo, con el mismo poste de luz, la misma esquina, el mismo flujo interminable de autos. Pero yo ya no veo lo que vi hace 8 años. Ya no veo a mi hija destruida, mendigando con su bebé. Ahora veo el lugar donde empezó nuestra redención, donde aprendí que el amor de un padre no se mide en palabras sino en acciones, donde entendí que la justicia existe para quienes están dispuestos a pelear por ella. El mundo sigue siendo injusto. Siguen existiendo hombres como Daniel, cobardes que abandonan a sus familias, que manipulan y roban y destruyen sin remordimiento. Siguen existiendo mujeres que sufren en silencio, que cargan con el peso de la traición sin saber que hay caminos de salida. Siguen existiendo niños que crecen preguntándose por qué sus padres no los quisieron lo suficiente. Pero también siguen existiendo personas dispuestas a ayudar. Abogados como el licenciado Armenta, que defienden causas justas aunque no sean rentables. Terapeutas que escuchan sin juzgar. Vecinas que comparten lo poco que tienen. Familias que se sostienen mutuamente cuando el mundo se derrumba. Y eso, esa red invisible de bondad que existe a pesar de todo, es lo que hace que valga la pena seguir levantándose cada día. Sofía vendrá al taller en unas horas, como siempre. Se sentará en la oficina con su mochila llena de libros, me preguntará cómo estuvo mi día, me contará sobre lo que aprendió en la escuela. Y yo trabajaré mientras la escucho, con las manos manchadas de grasa pero el corazón lleno de gratitud, sabiendo que esa niña está viva y feliz porque un día decidí que el semáforo no sería el final de nuestra historia. Valeria llamará después, para preguntarnos a Lucía y a mí si podemos cuidar a Sofía el sábado porque tiene una reunión de trabajo. Y nosotros diremos que sí, como siempre decimos que sí, porque ser abuelos es el privilegio más grande que nos ha dado la vida. Javier pasará a cenar el domingo, con Andrea, y todos nos sentaremos alrededor de la mesa pequeña que ya no alcanza para tanta gente pero que siempre encontramos la forma de acomodarnos. Y la vida seguirá. Con sus alegrías pequeñas y sus preocupaciones cotidianas. Con las rodillas que duelen y los autos que se descomponen. Con las graduaciones y los cumpleaños. Con las lágrimas que todavía vienen en momentos inesperados cuando recordamos lo que casi perdemos. Con las risas que son más frecuentes ahora que el dolor quedó atrás. No sé cuántos años me quedan. 65 no es tan viejo, pero tampoco es joven. Mi padre murió a los 72, mi madre a los 68. Quizá yo tenga suerte y viva más, quizá no. Lo que sí sé es que cuando llegue mi momento, quiero irme sabiendo que hice lo correcto. Que no me quedé callado cuando mi hija me necesitaba. Que no dejé que la injusticia ganara sin pelear. Que enseñé con el ejemplo que el amor verdadero no es complaciente ni pasivo, sino valiente y protector. Quiero que Sofía me recuerde como el abuelo que siempre tuvo las manos sucias de grasa pero el corazón limpio de rencores. Quiero que Valeria sepa que cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso que invertí en su futuro, fue la inversión más valiosa de mi vida. Quiero que Lucía descanse tranquila sabiendo que la amé todos los días con la misma intensidad del primero, y que nada de lo que construimos juntos fue en vano. Y quiero que alguien, en algún lugar, que esté pasando por lo mismo que pasó Valeria, lea esta historia y entienda que no está sola. Que el semáforo no tiene que ser el final. Que hay familias dispuestas a sostener, abogados dispuestos a defender, gente común dispuesta a ayudar. Que la vergüenza no es caer, sino quedarse caído cuando hay manos tendidas para levantarte. El sol está saliendo sobre Guadalajara. El taller abre en media hora.
Tengo 3 autos esperando, una transmisión que revisar, y una vida que sigue siendo imperfecta pero profundamente valiosa. Me pongo el overol azul que Valeria me regaló en el Día del Padre, me tomo el último trago de café, y camino hacia el portón metálico que separa mi mundo del resto de la ciudad. Antes de abrirlo, miro hacia la calle y pienso en todas las personas que pasarán hoy por este barrio. En sus historias secretas, en sus batallas silenciosas, en sus esperanzas escondidas. Y me prometo a mí mismo lo mismo que me prometo cada mañana desde hace 8 años, que si alguien necesita ayuda, si alguien está cayendo, si alguien no sabe cómo seguir adelante, yo estaré aquí. Con las manos listas para trabajar y el corazón dispuesto a sostener. Porque eso es lo que aprendí en aquel semáforo maldito que se convirtió en bendito, que el mundo no cambia con grandes gestos heroicos, sino con pequeños actos de bondad repetidos todos los días. Con una reparación que no se cobra. Con una llamada que se contesta a medianoche. Con un abrazo que sostiene cuando todo se derrumba. Con la certeza de que nunca, nunca, está bien quedarse callado cuando alguien a quien amas necesita que pelees por ella. Abro el portón. El metal chirría como siempre. La luz del sol entra al taller iluminando las herramientas colgadas en la pared, los botes de aceite alineados en el estante, la fotografía vieja de Valeria cuando tenía 5 años que tengo pegada en la oficina. Y empiezo un día más, con las manos listas y el corazón en paz, sabiendo que hice lo que tenía que hacer. Hay una pregunta que me han hecho varias veces en estos años, especialmente las mujeres del grupo de apoyo donde Valeria da sus pláticas: ¿qué le diría a otros padres que tienen hijas pasando por situaciones similares? Y siempre respondo lo mismo, aunque las palabras salgan de formas distintas, no se queden callados. No asuman que su hija está bien solo porque dice estarlo. No respeten tanto la privacidad que terminen respetando el abuso. Hay una línea delgada entre dar espacio a los hijos adultos para que tomen sus propias decisiones y abandonarlos a su suerte cuando están siendo destruidos por alguien más. Yo crucé esa línea el día que vi a Valeria en aquel semáforo, y no me arrepiento. Porque a veces el amor significa intervenir aunque no te lo pidan. Significa investigar aunque te digan que no te metas. Significa pelear batallas que no son tuyas porque la persona que amas ya no tiene fuerzas para pelear las suyas. También he aprendido que la masculinidad verdadera no se demuestra con gritos ni con puños. Se demuestra sosteniendo a un bebé hambriento mientras tu hija se baña después de días sin poder hacerlo. Se demuestra sentándote durante horas en oficinas de gobierno llenando formularios que no entiendes para proteger a quien amas. Se demuestra llorando cuando necesitas llorar, sin vergüenza, porque el dolor también es parte de ser humano. Durante años pensé que ser un buen padre significaba proveer, poner comida en la mesa, pagar la renta, comprar zapatos para la escuela. Y sí, todo eso es importante. Pero lo que aprendí en estos últimos años es que ser un buen padre también significa estar emocionalmente presente. Significa validar los sentimientos de tus hijos en lugar de minimizarlos. Significa pedirles perdón cuando te equivocas. Significa mostrar vulnerabilidad para que ellos aprendan que está bien no ser invencibles. Lucía siempre fue mejor que yo en esas cosas. Ella sabía cómo hablar con Valeria sobre sus emociones, cómo abrazarla cuando lloraba, cómo crear ese espacio seguro donde todo podía ser dicho sin juicio. Yo era más torpe, más callado, más de demostrar amor con acciones que con palabras. Pero tuve que aprender. Tuve que sentarme con Valeria durante esas noches interminables después del semáforo y escucharla llorar sin intentar arreglar nada, solo estando presente. Y eso, descubrí, era más valioso que cualquier consejo que pudiera darle. Hay algo más que necesito decir, algo que me pesa en el pecho cada vez que pienso en Daniel: no lo odio. Sé que debería, después de todo lo que le hizo a mi hija. Pero el odio es un veneno que te consume desde adentro, y yo ya no tengo espacio para eso en mi vida. Lo que siento por él es algo más cercano a la lástima. Lástima porque nunca conocerá a la niña extraordinaria que es Sofía. Lástima porque eligió una vida de mentiras y ahora vive con las consecuencias de esas elecciones. Lástima porque tuvo en sus manos algo genuino y valioso, y lo destruyó por cobardía. Hace un año me lo encontré por casualidad en un supermercado. Él estaba solo, comprando cosas baratas,
con la ropa descuidada y el rostro marcado por una vida difícil. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Vi en sus ojos algo que podría haber sido arrepentimiento, o quizás solo vergüenza. No dije nada. Simplemente seguí mi camino. Porque ya no hay nada que decir. Él eligió su camino, yo elegí el mío, y nuestras vidas ya no se tocan excepto en los recuerdos dolorosos que Valeria todavía procesa en terapia. Lo que más me sorprende de todo esto es cómo el dolor puede transformarse en propósito. Valeria tomó lo peor que le pasó en la vida y lo convirtió en su razón de ser. Cada mujer que ayuda, cada caso que gana, cada charla que da, es una forma de honrar su propio sufrimiento dándole significado. Y eso, esa capacidad de transformar la herida en cicatriz útil, es algo que no todos logran. Me siento orgulloso de ella no solo por sobrevivir, sino por decidir que su historia serviría para ayudar a otros a sobrevivir también. Sofía me preguntó la semana pasada si yo creía en los milagros. Estábamos en el taller, ella haciendo su tarea de ciencias, yo limpiando las bujías de un motor. Le pregunté por qué me hacía esa pregunta, y ella me dijo que su maestra había hablado en clase sobre eventos extraordinarios que no tienen explicación lógica. Le dije que sí creía en los milagros, pero que para mí los milagros no eran eventos sobrenaturales, sino momentos donde las personas eligen ser mejores de lo que el mundo espera de ellas. Le dije que el milagro no fue que yo encontrara a su mamá en aquel semáforo, sino que su mamá decidiera seguir viviendo a pesar de todo. Que el milagro fue que ella, siendo apenas un bebé, sobreviviera a esas semanas terribles y ahora fuera una niña sana y feliz. Que el milagro fue que una familia rota encontrara la forma de reconstruirse, pieza por pieza, día por día, con paciencia y amor. Sofía reflexionó sobre eso mientras masticaba la punta de su lápiz, y luego me dijo algo que me hizo sonreír: entonces tú eres parte del milagro, abuelo. Le dije que todos lo éramos, que los milagros nunca son obra de una sola persona, sino de muchas manos trabajando juntas hacia algo bueno. Este fin de semana es la boda de Valeria y Javier. El jardín en Tlaquepaque está siendo decorado con flores blancas y luces colgantes. Será una ceremonia pequeña, íntima, solo con familia cercana y algunos amigos. Valeria eligió un vestido sencillo, color marfil, muy diferente al vestido blanco elaborado que usó en su primera boda. Me dijo que esta vez no necesitaba impresionar a nadie, que solo quería sentirse cómoda y feliz. Yo tendré el honor de llevarla al altar. Cuando me lo pidió, hace 2 meses, sentí que algo dentro de mí se reparaba. Porque la primera vez que la llevé al altar, hace 11 años, lo hice con dudas en el corazón que no me atrevía a expresar. Esta vez lo haré con certeza absoluta de que estoy entregándola a alguien que la merece. Ayer ensayamos la entrada. Valeria y yo caminamos por el jardín vacío, practicando los pasos, riéndonos de lo torpes que somos ambos para esas cosas formales. A mitad del ensayo ella se detuvo, me miró con los ojos brillantes, y me dijo con voz quebrada: papá, gracias por darme una segunda oportunidad de hacer esto bien. Le dije que ella no necesitaba agradecerme nada, que yo era quien estaba agradecido de haberla recuperado, de verla feliz, de tener el privilegio de ser su padre. Nos abrazamos ahí, en medio del jardín donde ella había vivido una de las peores decisiones de su vida, y sentí que finalmente, después de todos estos años, el círculo se cerraba de la forma correcta. La vida no es justa. Eso lo sé. Hay mujeres que no tienen padres que las rescaten. Hay niños que crecen sin nadie que los proteja. Hay injusticias que nunca encuentran reparación legal. Pero eso no significa que debamos rendirnos. Significa que cada vez que podamos hacer la diferencia, cada vez que tengamos la oportunidad de ayudar, cada vez que veamos a alguien cayendo, tenemos la responsabilidad de actuar. No se necesita ser rico para ayudar. No se necesita tener poder. Solo se necesita tener corazón y la disposición de incomodarse un poco por el bienestar de otro. Un auto reparado sin cobrar. Una llamada de vuelta a medianoche. Un abrazo sincero. Una palabra de aliento. Esas pequeñas cosas construyen el tejido invisible que mantiene a las familias y a las comunidades unidas. Tengo 65 años y he vivido lo suficiente para saber que no hay hazañas perfectas. Cometí errores criando a Valeria.
Hubo momentos donde fui demasiado duro, demasiado ausente, demasiado enfocado en trabajar para proveer. Pero también sé que cuando realmente importó, cuando la vida de mi hija pendía de un hilo, estuve ahí. Y eso, al final, es lo que cuenta. Que salvé a mi hija. Que la justicia, aunque lenta, llegó. Y que el amor, cuando es real, siempre encuentra el camino de regreso a casa.